Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Jana, soy de la República Checa y llevo 3 años en España. Este canal es para todos que les interesa la cultura española, que les gustaría vivir en España o ya están viviendo aquí y están enamorados de España como yo. Dicho esto, si os gustan mis videos y realmente me queréis apoyar, por favor dale al like. Porque me ayuda muchísimo y además si queréis formar parte de mi comunidad y ser de los primeros en ver mis nuevos videos, por favor dale a suscribir y también activa la campanita. ¡Empezamos! Hoy os voy a contar sobre una de muchas tradiciones españolas de otoño que se llama la castañada. Luego os contaré también qué hacemos en la República Checa y al final os diré qué suelo hacer aquí cerca de Barcelona. Durante el mes de octubre los días se acortan, empezamos a sacar los abrigos del armario y en toda España olemos el fuego de las castañas asadas. Como el Samhain en Cantabria o Galicia, la chaquetilla extremeña o los magostos de las tierras asturianas, leonesas y gallegas. El 31 de octubre en Aragón, Valencia, Cataluña y las Islas Baleares se celebra la castañada. Por la noche se reúnen las familias y amigos, hacen hogueras y preparan las castañas asadas o también se reúnen en casas y las hacen al horno. También se preparan los boniatos y también se hacen los dulces típicos que se llaman los panellets. Todo se acompaña con vino moscatel, que es un tipo de vino dulce. Aparte de comer juntos, en el pasado se contaban historias de miedo. Hoy en día mucha gente ve películas de terror. Y el día siguiente, el 1 de noviembre, es el día de Todos los Santos y toda España tiene fiesta. La castañada no existiría sin la castañera. Es una mujer vendiendo las castañas y pues se ha convertido en un símbolo de la castañada y en fiestas infantiles o en las escuelas los niños se disfrazan con el traje tradicional. Aparte de la castañada, la gente en toda España suele ir a cementerios, poner flores y velas para recordar de los difuntos. En la República Checa, el día oficial cuando recordamos de los difuntos es el día 2 de noviembre y lo llamamos el día de almitas o el día de espirititus. En checo dušičky, la gente va al cementerio como en España, poner flores y velas. También tenemos velas en casas y recordamos de todos que ya no están con nosotros. El día de 2 de noviembre, el día de almitas, la gente trabaja como cualquier otro día. O sea, en nuestro país este día no tenemos fiesta. Como en muchos países de Europa, también en la República Checa podemos encontrar calabazas y muchos niños se disfrazan, pero esta influencia viene de Estados Unidos. En otras palabras, no es tradición nuestra. Y ahora, ¿qué hago yo aquí cerca de Barcelona? Pues llevo 3 años en España y este año 2022 decidí hacerlo todo al estilo español. Y pues lo primero que hicimos con mi pareja eran los panellets. Me encantan los panellets. Está tan bueno. Los panellets se pueden comprar ya hechos, pero yo creo que es más divertido si lo haces tú. Luego probamos las castañas, que por ejemplo mi pareja no había probado antes hacerlas en casa. Y es bastante fácil, básicamente hay 2 ingredientes, las castañas y la sal. Las horneas en 200 grados por 20 o 25 minutos y ya está. Están muy buenas, muy buenas. Yo y mi pareja somos muy aficionados de Halloween y nos gustan películas de terror, pues también cada año, aparte de la castañada, hacemos cosas de Halloween. Este año hemos hecho calabaza
Y esto también era parte de una competición que el Javi tenía en su empresa y pues nos ha quedado muy bien. Durante el mes de octubre y noviembre hay muchas fiestas y eventos de Halloween. Los niños se disfrazan, se hacen las calabazas y pues también hay eventos para adultos. Y nosotros, como somos muy fans de Halloween, hemos ido a 2 eventos. Y el primero era en Sitges y era el Zombie Walk. Participa mucha gente. Todos se disfrazan de zombies y luego recorren todo el pueblo. También se organizan muchos pasajes de terror. Nosotros fuimos a una en Cañellas, que es un pueblecito pequeño y la gente local siempre hace algo en Halloween. Y pues era una pasada, ¿no? Todo de terror, la gente disfrazada, el maquillaje, una pasada. Y también tuvimos algunos buenos sustos. España es un país muy grande y cuando estaba investigando sobre el Halloween en España me sorprendió mucho cuántas tradiciones hay y quería hacer videos sobre eso, pero me di cuenta que sería un video muy largo porque cada comunidad tiene su estilo de Halloween o no lo llaman Halloween, pero lo llaman Castañada o Samaín sí, hay muchas tradiciones en España y cada comunidad tiene las suyas. Sus cuentos, sus leyendas, incluso tienen sus personajes de las leyendas, como por ejemplo en Asturias la Guaja, creo que se pronuncia así, la Guaja, y es una mujer vieja y fea que bebe sangre de los niños con su diente afilado. También me encantaría tener una experiencia en Galicia donde se celebra Osamain y la gente ahí coloca las calabazas en puertas y ventanas para ahuyentar a los malos espíritus. Como me gustan las calabazas, lo imagino muy mágico por la noche del 31 de octubre. También me gustaría probar los dulces típicos en Andalucía, como los huesos de santo, no lo recuerdo, dulce de membrillo o los buñuelos de viento. Pues esto es bastante diferente de la República Checa. Ahí no tenemos como comida típica el día 31 de octubre. Tenemos comida de otoño, como aquí, ¿no? Las castañas, hacemos los boniatos y hacemos platos con setas, pero no solemos reunirnos el día 31 de octubre y comer juntos y contar historias o ver películas de terror. Pero lo más típico es que las familias se reúnen en los cementerios y nos recordamos de la gente que ya no está con nosotros. A mí personalmente me gustan más las tradiciones de España, sobre todo la comida. Y pues creo que ya es todo que os quería decir hoy. Pues espero que os haya gustado mi video y ya sabéis qué hacer. Suscribir, dar muchos likes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!